Todos los emprendedores, cuando inician un negocio, tienen como visión crear su propio imperio. A partir de una idea posiblemente simple para otros, pero a largo plazo, ¿no te ha sucedido que ciertas decisiones parecen regresarte a un punto de partida? Y que de ser un empleado, emprender un negocio, te vuelves un todólogo y ya no parecía tan buena idea. En este podcast te platicaré sobre los 3 personajes que envuelven a tu negocio y que quizá ya conozcas, pero los tienes desapercibidos. Esto que te platicaré te ofrecerá una perspectiva diferente de cómo deberías ver, abordar y ejecutar día a día tu negocio. Pues, empecemos. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este podcast número 2 de Enfermos por los Negocios. Mi nombre es Ángel Cantú Jauregui y estaré compartiéndoles temas de interés sobre emprendimiento, negocios y tecnología. Pues el tema de hoy trata sobre esos 3 personajes que existen en tu negocio. Y sí, son 3 personajes que eres tú emprendedor. Esos 3 personajes son 3 perspectivas que todos tenemos cuando emprendemos un negocio y que, creas o no, tienen un impacto en cada acción, cada movimiento que haces en tu negocio, que igual y puede ser para bien o para mal. Pero finalmente es importante que no eres el único. Todos los que emprenden un negocio tienen esos 3 personajes. Sin duda alguna, siempre hay una personalidad que sobresale de las otras 2. Estos 3 personajes son el emprendedor, el administrativo y el técnico. No tiene un orden de ideas el hablar de estos 3 personajes, pero en base a experiencia propia te podría decir que cuando yo inicié mi negocio, el primer personaje que salió a destacar dentro de estos 3 es el técnico. Es muy común que cuando empiezas un negocio, por lo general trabajas para alguien, trabajas en una empresa y realizas algo de una forma muy excepcional. Eres bueno para realizar algo en específico. Por ejemplo, si eres un reparador, pues eres buenísimo en hacer las reparaciones. Si eres una persona que apaga fuegos, o sea que estamos hablando que resuelve problemas, ya sea de manera de gestión, verbal o de alguna manera, siempre da una solución a un problema físico o a un problema digital. A final de cuentas, eres experto y eres un técnico para realizar esa tarea. Nadie lo hace mejor que tú. A final de cuentas, eso te vuelve un técnico. Y por esa razón, muchos a veces, igual te ha pasado. Si tienes apego a esto que te voy a comentar, por favor déjalo ahí en tus comentarios, porque no eres el único. Todos hemos pasado por ahí. Por lo general, el técnico siempre abandona el empleo cuando se da cuenta que nadie está haciendo las cosas tan bien como él. O sea, ¿cómo es posible que su jefe no se da cuenta de ciertos detalles que el técnico ve y quiere solucionar? Y se da cuenta que es buenísimo en eso. Y no para ahí la cosa. O sea, simplemente el técnico le encanta tener el control de las cosas y que si va a haber algún cambio, quiere estar informado. Porque le encanta ofrecer una solución siempre óptima, no importa que se tenga que tratar. Por lo general, el técnico es un perfil muy conocido porque es aquel que le gusta enfocarse en las cosas, solucionarlo, no dejar nada fuera, y principalmente siempre le encantan esos retos para brindar una solución siempre a las cosas. Y claro, a veces se siente incomprendido por su jefe, porque al parecer su jefe está enfocado en otra cosa que no es darle una solución a ese problema que finalmente impacta al usuario, al consumidor. Claro, dependiendo del tipo de empresa en la que trabajes, pero ese es un perfil muy conocido. Por dar un ejemplo, digamos que tú eres un buen taquero y haces unos tacos excepcionales. Eres buenísimo al momento de encender la parrilla. Eres buenísimo para saber cuándo, en qué momento meter la carne. O sea, eres buenísimo para detectar cuándo hay que sacarla, armar los tacos. Y tienes una delicadeza que y no se diga de hacer la salsa. O sea, eres una persona técnica que sabe realizar eso, que mantiene al cliente enamorado y le encanta. Por lo general, siempre ese perfil de técnico es el primero que se destaca en abrir su propio negocio. No te veas así como que un bicho raro, porque todos empezamos por algún tipo de perfil. Pero nos damos cuenta que una cosa es ser un técnico enfocado a la parte de producción, a la parte de la obra, a la parte de la operación, pero estamos dejando de lado otras 2 perspectivas, que son el personaje número 2, que dependiendo, como te dije, el orden de ideas que sea tu situación, que en mi caso el personaje número 2
fue el emprendedor. ¿El emprendedor quién es? El emprendedor es ese típico personaje que le encanta soñar, que le encanta pensar más allá, que trae unas ideas de gestionar, de mejorar, de que el producto sea mejor. Es muy típico que el emprendedor, por lo general, se mete en problemas a la empresa y principalmente mete en problemas al técnico, que le encanta que todo esté en orden. ¿Y en qué me refiero que mete en problemas? Que es el típico personaje que, a pesar de que no tengan ese servicio o ese producto, siempre está diciendo que sí podemos, sí se puede, sí se va a tener, y hasta a veces se compromete en fechas muy cercanas que al final el técnico te dice: hey, no podemos cumplir con esa fecha de entrega. No, si estamos hablando en el mismo escenario del taquero, el técnico, no sé, ya está haciendo una promoción para ofrecer otros tipos de tacos que el técnico no tenía pensado ahorita vender, ¿verdad? Además, el emprendedor ya está pensando en promociones, ya está pensando en no sé, en comprar, digamos que hacer una rifa de una supercomputadora o hacer una rifa de un celular. O sea, ya está pensando en gastar para atraer clientes. ¿Por qué? Porque él lo que quiere es innovar. O sea, quiere que el negocio no se quede ahí, quiere que crezca y que se vuelva 1, 2, 3, 4 sucursales. Ese es el emprendedor, el que siempre está buscando meterse en problemas para que el técnico, pues al final viene y apaga ese fuego, ¿no? Porque al técnico le encanta que, pues bueno, si ya nos comprometimos, pues hay que cumplir. Entonces el técnico generalmente se va a abocar a terminar y a cumplir, no importa que se quede más tarde, pero lo va a hacer, lo va a realizar. Esos son los dos personajes que por lo general van a pelear mucho en tu cuestión personal interna, porque por lo general, dime si no te ha pasado. Te saliste de trabajar, estás dedicándote a eso que te encanta, que pues, tú lo haces mejor, y pues resulta que también una parte de ti, cuando va a una cita de negocios, hijo eso, no quiere decir que no quiere decir no. Siempre dice sí podemos. Ponle, da una fecha de entrega más o menos, está bien, porque te hace crecer. Pero a la vez, cuando ya estás aterrizado y te das cuenta que, hijo eso, no voy a cumplir la fecha, está muy sobrepasado, pues es cuando te das cuenta que ese personaje del emprendedor es aquel que siempre está buscando, siempre está innovando. Y aquí entra el tercer personaje, y que en mi caso fue el que entró al final, que es el administrativo. Y el administrativo, yo creo que todos vamos a deducirlo muy fácil. Es aquel que pone orden. Es aquel que sienta al técnico y le dice: a ver, tú eres bueno en hacer eso, pero sino que te esfuerzas a hacerlo toda la noche, estar a altas horas, y no te das cuenta que al siguiente día estás desgastado, o no te cuidas, no te das cuenta que tiene que tener un valor tu negocio para que se pueda vender y percibir como debe de ser. El administrativo pone en orden a los dos. Y por otro lado pone en orden al emprendedor, porque le dice: a ver, sé realista. No podemos rifar una laptop y un celular porque no hay efectivo. Tampoco es de que está bueno, sí podemos crecer, pero hay que ser realista con lo que, hasta dónde podemos ofrecer, cuáles son nuestras limitantes. Los tiene que mantener bien ordenados, los tiene que mantener bien sentaditos a esos dos personajes, porque estos dos pueden hacer un despapalle. Recordemos que pues todas las empresas dentro del ámbito o del marco formal pues tienen que pagar impuestos, se tiene que pagar, si tienes empleados, pagar la nómina. Entonces son cosas que no ve ni el técnico y que tampoco está viendo el emprendedor, porque él está queriendo innovar, buscando más, trayendo trabajo, trayendo problemas. Hasta puede ser tu mejor vendedor ese técnico, o sea, tú eres el mejor vendedor cuando te pones esa cachucha de vendedor, ¿verdad? Pero cuando ya estás trabajando te pones la cachucha del técnico. Pero cuando ya estás al borde, y en esos momentos que tú dices: chinga, ¿cómo le hago? Porque no puedo estar haciendo la de todólogo siempre. Es cuando te pones esa cachucha de administrativo. Cuando te das cuenta que si no tienes un orden en todo proceso, vaya, desde el simple orden de saber organizarte, de que cuando vas a ir a la cita, hasta dónde puedes dar y hasta dónde no. Y eso obviamente te lo va a dar tu experiencia. Porque en una primera instancia uno siempre va a decir que sí, ¿verdad? Porque quieres tener trabajo, porque quieres sobresalir, quieres destacar. Cuando ya empiezas a tener experiencia, te das cuenta y lo piensas antes de ir a esa cita, a esa reunión: ¿hasta dónde puedo llegar a dar? ¿Qué es lo más loco que me pueden pedir? ¿Y qué es lo que yo sí podría lograr? Ya aterrizas tiempos,
y ya maquinas mentalmente el proceso que podrías hacer en el momento que ya estés haciendo o desarrollando ese producto, ese servicio, esa idea innovadora, o en eso en lo que te comprometiste. Y a la vez ese administrativo se empieza a dar cuenta de que si puede hacerlo solo o no puede hacerlo solo, y que se está dando cuenta que pues él también tiene una vida y cada uno de esos personajes van a sobresalir uno más que el otro, pero hay que tenerlos a raya. Ambos tienen que estar a raya y darse cuenta que el administrativo para eso está, para ordenar, para darse cuenta que se tiene que delegar, que no se puede hacer todo solo. Como todo negocio, empezamos queriendo hacerla de todólogos. Tenemos la cachucha del técnico cuando estamos trabajando, haciendo una instalación, reparando algo o cocinando algo. Y tenemos la cachucha del emprendedor cuando nos comprometemos, cuando traemos trabajo, cuando andamos de vendedores prácticamente. Y tenemos la cachucha del administrativo cuando ya todo se salió de control y cuando nos damos cuenta que necesitamos un manual de operación o una forma en la que podemos tener controlado estos dos personajes para poder crecer. Y que claro, a final de cuentas, cuando unes a los tres es cuando surge esa magia de darte cuenta que para que crezca tu negocio tienes que aprender a lidiar con estos tres personajes y principalmente saber que tienes que delegar. Estos tres personajes posiblemente, si tienes un negocio que está iniciando, no los percatas, no te das cuenta, pero conforme pase el tiempo te vas a dar cuenta que ahí están. No los has notado, pero ahí están. Hace unas semanas tuve la oportunidad de volver a convivir con unos amigos. Tienen su propio negocio y pues se encuentran en posiciones distintas, pero a fin de cuentas situaciones muy evidentes de reconocer, donde predomina aún entre ellos un personaje más que el otro de los que hemos venido hablando. Y dije, pues vaya, tema interesante para el podcast. Más, bueno, de momento me reservaré mencionar sus nombres para simplemente utilizarlos como ejemplo, que quizá tú estés en la misma situación y tal vez esta historia te funcione. Empezamos pues con el técnico, ¿no? Uno de estos amigos dejó su empleo para emprender su negocio propio, pues sabe desarrollar bien su trabajo, es buenísimo en lo que hace, le apasiona lo que hace y tiene esa energía de que puede hacer grandes cosas. Obviamente es notorio el hambre de crecer, pero lo domina aún su lado técnico, ya que a la hora de saber venderse, o sea, su lado innovador, aún no se da cuenta cómo es posible imprimirle valor a su producto o servicio, ya que aún rondan en su mente esas ideas típicas de, híjole, la competencia da más barato. Es que cómo es posible que cobren tan poquito. Yo lo puedo hacer mejor, pero tampoco voy a cobrar tan poco. Vaya, aún está en su lucha interna donde el técnico opaca al vendedor, o sea, al innovador, a ese segundo personaje. Vaya, donde necesita darse cuenta que el valor no se encuentra en el precio de un producto, el valor no está en la calidad, el valor no está en el servicio de hacerlo, instalarlo o llevarlo, sino que el valor está en aquello que hagas, tengas o brindes, que le ofrezca una percepción de otro nivel a tu cliente. No es que exista tampoco una fórmula mágica. Si ese amigo me está escuchando y voy a darle un ejemplo de un valor agregado real que me parece para mi persona, de manera personal, muy puntual y acertado para que pueda entenderlo. Imaginemos que llegas a un hotel. Te hospedas, duermes bien, al día siguiente te levantas, obtienes tu desayuno continental, vas a hacer las cosas que tenías que hacer, vuelves al hotel, duermes y al siguiente día te levantas y ya te regresas a tu casa, a tu ciudad natal. En ese escenario el valor no existe, simplemente rentaste una habitación de hotel donde la experiencia fue como en cualquier otro hotel de cualquier otra ciudad. Así que da igual si regresas o no, tal vez encuentras otro hotel más barato después en una segunda vuelta y pues ya no regresas al anterior. Pero caso contrario, que es donde entra este ejemplo de valor, ¿cómo un hotel puede darle al cliente ese valor que buscamos? Y en esta historia, imaginemos que llegas a ese hotel que sí sabe darte ese valor agregado. Tú llegas, pues a diferencia del otro hotel, después de registrarte y pagar, te piden que llenes una pequeña encuesta como parte del servicio de la persona que está ahí en atención. Y claro, van a tener posiblemente preguntas raras, pero medio curiosas. Total, no te van a entregar tu llave
hasta que no lleves tu encuesta a otra repisa o a otra área donde ya pues te entregarían tu llave para ir al cuarto. Bueno, al momento que tú das la hojita de la encuesta, pues ya te entregan tu llave. El chico que está ahí, que se encarga de llevar las maletas, pues ya toma tus maletas, sube contigo al ascensor y ya te deja en tu cuarto. En ese momento pues tú normal, ¿no? Te acuestas, ya te duermes y parecía todo normal. Al siguiente día te levantas y curiosamente escuchas el goteo de la cafetera. Te acercas y es la marca del café que te encanta tomar y que tomas en tu casa o en tu oficina. Qué extraño, ¿no? En fin, bajas para tu almuerzo continental y después de que te sirves y estás justamente por comer, se acerca un mesero y te da el diario o el noticiero, el periódico de tu ciudad. En ese momento obviamente tu cabeza hace boom. Terminas de comer, de leer el diario, te vas a hacer las cosas que tenías que hacer, regresas a tu cuarto de hotel y cuando estás entrando sientes el aroma del aromatizante que te encanta. Vaya, hasta te sientes en casa. Apenas te dispones a acostarte y percibes un olor a chocolate de esa marca que te gusta. En fin, te acercas, te tomas el chocolate y justamente estás acostado y percibes que el olor de las sábanas usan el mismo detergente que usas en tu casa. Wow, casi hasta ya da miedo, ¿no? Bueno, al siguiente día, en la mañana, justo antes de salir para dejar el cuarto, otra vez tienes en la puerta antes de salir el diario de ese día de tu ciudad, el periódico. Sin duda alguna dirás, eso es imposible. Ya aterrizado en la vida real dirás, no, eso no se puede, esa es una historia. Pues déjame decirte que todo es posible. La clave está en esa encuesta que le pidieron al principio al cliente. Esa encuesta estaba dirigida a saber todos los gustos, preferencias, aromas, sabores, detalles sobre el cliente. Y claro, para que todo eso se ejecute de una forma tan titánica dentro de ese hotel, pues obviamente atrás de ese hotel tiene que haber un emprendedor que supo darse cuenta que el valor no estaba en el precio, sino que para efectos de esta historia que acabo de contarte, se basaba en la experiencia que podría ofrecerle a sus clientes que fuese única. Por eso mismo, el valor no tiene una fórmula mágica. El valor tiene que percibirse de cierta manera que tus clientes sientan que tener tus servicios o producto sea una experiencia completa que no quisieran perderse. Dentro de esta misma charla, denoté al innovador, el vendedor, aquel que se dio cuenta que el técnico, pues sí es necesario, es funcional, pero si no experimentas ir más allá, comprometerte con la experiencia que ofrece tu producto, tirar tu publicidad hacia el cliente correcto, tomar riesgos y buscar más y más formas de continuar haciendo crecer tu negocio dentro del mismo rubro y claro, complicándole la vida a tu lado técnico. Es cuando comprendes que necesitas ese administrativo que venga a solucionar el despapalle en el que estás metido. Sí, las ventas son importantísimas. De hecho, las ventas son como la sangre del cuerpo. Pero el técnico es el que se encarga de construir todos esos órganos y checarlos que estén óptimos. Pero el vendedor siempre está forzando más y más esa máquina. En ese momento escuché las palabras claves en la conversación con ese amigo aún opacado por el lado técnico. Tienes que saber identificar tu cliente y decidir. Ese tema de decidir es muy complejo porque en ciertos escenarios de negocios podría ser aprender a dar valor al cliente, ya sea por medio de una experiencia o por medio de otra cosa. Pero como la charla estaba muy centrada en la parte monetaria de precios, entonces pues era justo y necesario que había que enfocar ese valor a decir, ¿te conviertes en el hombre más barato o en el más caro? De hecho, aquí la palabra clave es convertirte en ese hombre. Puede ser ese hombre que es el más barato y que su ganancia está en el volumen de ventas principalmente, o bien en el más caro, donde su cliente objetivo es el cliente de dinero, aquel que no quiere batallar y busca solucionar las cosas ya. Claro, para ambos casos recordemos que debemos aprender a dibujar al cliente objetivo. Sí, ponerle ropa, estilo, lugar, qué frecuenta, gustos, etc. Ya que en ese perfil es como puedes girar tu estrategia de publicidad para llegar a ese cliente ideal. Y bueno, durante la charla finalmente pues ya salió el lado administrativo
que fue aquel que llegó a un nivel donde se dio cuenta que, pues sí, el técnico puede llegar a ser reemplazable, ya que como empresa, cuando las cosas empiezan a desbordarse de tus manos, tienes que darte a la tarea de saber delegar y detectar a esas personas que van a llevar a cabo tareas específicas de tu empresa. Y claro, tampoco es de que así lo hago yo y dale, apréndele. No, para que una máquina perfecta funcione, es necesario que cada una de las piezas sepa realizar su trabajo de forma eficiente. Por ello, es importante tener la forma o la manera de aterrizar la información en un manual de operación de tu empresa para subsidiar todas esas dudas y fugas que lleguen a existir. Y claro, nada es perfecto. Ese manual de operación debe tener una mejora continua. Pero a fin de cuentas, empiezas delegando, después aterrizando un modelo de cómo se va a operar la empresa y posteriormente entregando ese modelo para que los elementos claves puedan mantener a flote esa máquina perfecta que se llama empresa. Un saludo a esos amigos en Monterrey, una disculpa por tomarlos como ejemplo, pero sin duda alguna, pues siempre es bueno compartir las experiencias y transmitirlas de la mejor forma posible. Yo no soy un super experto, también cometo mis errores, pero lo más importante y cosas que se destacan en los emprendedores es que los errores los tomamos como formas o maneras en las que no debí haber realizado eso. Por lo tanto, pues la experiencia continua es la que te brindará un mejor control sobre tu negocio. Esto fue todo por hoy, espero el tema haya sido de su agrado. Si te gustó, no olvides darle clic en el me gusta, compartirlo y suscríbete. Además, aprovecho para comentarte, déjame tus comentarios, me gustaría saber qué es lo que opinas o qué piensas del tema. ¿Te gustó o no te gustó? Compárteme tu experiencia. Y pues recuerda, este es el podcast de Enfermos por los Negocios. Espero nos escuchemos en el próximo episodio. Adiós.